Entonces, iniciamos la sesión del día de hoy. El primer paso que vamos a establecer, pues bueno, son los criterios de evaluación. La verdad, esta evaluación es la más sencilla que, bueno, pudieran tener, parecido un poquito a la del corte pasado. Son actividades sencillas, son 3 tablas sencillas como las que realizaron en la primera actividad de este corte. No haya tenido oportunidad de estar en contacto con ustedes y establecerles las líneas de trabajo, pero en esta ocasión ya lo estaremos estableciendo. Recordemos que el tercer corte tiene fecha del 17 de mayo al 11 de junio, por lo tanto para el 11 de junio ya tendremos que tener sus calificaciones. Una sugerencia para los que de repente tienen problemas con el internet, por favor, no se esperen a las fechas límite de entrega, o sea, intenten, si ya saben que tienen problemas en ocasiones con el internet, por favor entréguenlo con tiempo. Ahorita no hay tanto problema en estas fechas iniciales. En donde se presentan dificultades es en el cierre del corte, porque ustedes me entregan, vamos a suponer que me entregan el 11 de junio. Exactamente, ya se cierra esa fecha. Después el 12 a lo mejor tuvieron una oportunidad de entregar otro trabajo, pero el problema es de que ya para el 11 ya ustedes ya tienen la calificación cerrada. Por lo tanto, es difícil que yo les pueda incorporar nuevas calificaciones. Sí se ha dado el caso y sí lo he hecho, pero consideren que esto significa un doble trabajo para su servidor. Por lo tanto, o sea, no hay problema si se atrasan 1, 2 días o 3 días en términos de actividades semanales. El problema es cuando ya se atrasan en las actividades del cierre de corte. Por ejemplo, ya después del 11 de junio yo ya no les puedo aceptar más actividades aunque estén retrasadas, aunque hayan tenido problemas con la plataforma, que hayan tenido problemas con el internet. ¿Por qué? Porque posterior al 11 de junio yo ya cierro calificaciones y es problemático generar dobles promedios. Por eso les solicito que por favor, ahorita, por ejemplo, si en esta semana se les atrasa 1 o 2 días, no hay problema. Pero por favor, para el 11 de mayo, para el 11 de junio ya tengan todas sus actividades. Verifiquen en las características de sus trabajos que tengan todos los apartados completados. De esa manera, pues ustedes ya no tendrán dificultades, tendrán su calificación tal cual es y no tendrán que estar a la espera de la corrección de la calificación. Recuerden, sí hay correcciones posterior al 11 de junio, sí se le puede hacer, pero esto que son correcciones por error o omisión de alguna actividad que sea hecha por su servidor, por mí mismo, pero no por una cuestión de que hayan tenido dificultades de entrega de alguna actividad. Recuerden, pudiera ser recuerden que estas actividades tienen fechas de límite los viernes, o sea, si hay tiempo suficiente para realizarlas, ¿no? Y en el caso de etimologías es una de las materias que tiene menor carga de asignaciones, así que sería como impensable o sería poco, sí, poco comprometido el que no entregaran sus actividades en tiempo y forma. Es muy sencilla, las actividades que se les encargan no son muy complicadas, las lecciones que vienen en su libro son sintéticas, en realidad no hay ninguna que resulte tan complicada y tampoco ninguna de las actividades que se les solicita con valor del 20% tienen mucha dificultad para ser realizadas. En realidad lo único que requieren es su navegador, si es que es el caso, su libro a la mano y ya está, es lo único que requieren. Y un lugar donde anotarlo y eso pues es una libreta, pero no tiene mayor dificultad. Para el caso, les voy a explicar un poquito cómo va la evaluación de este corte. El primer tema son composición con vocablos griegos. En este caso ya ustedes realizaron una pequeña tablita en donde identificaron la raíz de una palabra presentadas en una tabla del valor del 20%. Es mucho para una actividad tan sencilla, pero pues bueno, son actividades de practicidad. Aparte, ustedes tienen que realizar las actividades del libro, o sea, las están haciendo a la par. Hacen las del libro y aparte estas las hacen para reforzar. Después tenemos la actividad de la derivación griega, que es la que estarán presentando esta semana. También es una tabla muy parecida, tienen varios sufijos y ustedes estarán formando palabras derivadas, agregándole su respectivo significado.
igual pueden ayudarse del navegador. En este caso pueden utilizar hasta la misma página de la RAE. La RAE es la Real Academia del Español. Esa es una buena página, es un diccionario digital en el cual ustedes pueden consultar cualquier terminología y también pueden consultar palabras que tengan ciertas terminaciones. Y la misma plataforma, bueno, en este caso la misma página les puede ayudar a encontrar palabras con terminaciones que ustedes estén buscando para el caso de las palabras con sufijos que se les soliciten en esa tabla. O sea, es muy sencillo hacerlo. Después tenemos el tema de los pseudoprefijos y pseudodesinencias. Se les denomina pseudoprefijos y pseudodesinencias porque son originarios del griego y en este caso ya conocemos que sí existen prefijos y sufijos para el latín, pero en el griego, como es antecesor, se le denomina pseudoprefijos y pseudodesinencias. En este caso, igual, anotarán la raíz y el significado de las palabras conformadas con pseudodesinencias. Esa misma tabla es muy sencilla de realizar. Si tienen algún inconveniente, en el mismo chat de Facebook o de WhatsApp me pueden mandar la pregunta y yo se las intentaré resolver. De todas maneras, estos temas vienen en su libro, también vienen las temáticas. Material de apoyo, en este caso no hay mucha información que pudiera ser de material de apoyo, pero igual con la explicación que les estaré dando el día de hoy será un poco más sintético o más sencillo que realicen las actividades. Igual esta es una pequeña tabla, tiene un valor de 20%. Y luego al final tenemos para el 11 de mayo se entregan las actividades de su libro que van de la página 53 a la página 79. Son las actividades del libro con un valor de 20%. Y la evidencia que ustedes entregarían son el PDF de las actividades del libro. Recuerden, son las actividades que se han de completar. Si hay actividades complementarias que tengan que realizar una actividad distinta a complementar, se omiten. Tenemos las sesiones en vivo el día hoy 25 de mayo y tenemos la sesión en vivo el 8 de junio. Pues bueno, la última sesión sería el 8 de junio para la cuestión de aclarar alguna situación que hayan tenido dificultades o aclarar la misma actividad de los pseudoprefijos o aclarar la actividad del libro, pero en realidad sería más como una sesión para, pues bueno, darles calificaciones o establecer ya un cierre de corte. Sí, dígame, Guadalupe. Pero es el 11 de junio, ¿no? Cuando se entregan las actividades del libro. Sí. Bueno. ¿Cuál era su duda, Guadalupe? Sí, eso, sobre, es que ahí dice 11 de mayo. Ah, sí. Disculpe, ahí tuve un error de déjale pongo ahí. Junio. Sí, es un error ¿cómo se llama? Sí, pues el 11 de mayo ya fue hace más de un mes. Bueno, ya casi un mes. Sí, sí, es junio. Sí, fue un error en la redacción. Pero sí, no se preocupe, son el 11 de junio cuando se entregan sus actividades. No sé si hay alguna otra duda. No, profe. Ok, entonces les digo, es muy sencillo. La verdad es que aprovechen esta oportunidad para sacar una buena calificación en este último tercer corte. Generalmente lo que sucede con ustedes es que como ya tienen asegurado casi que el promedio de 6, que es la calificación mínima, muchos de ustedes dejan de hacer las actividades. Lo he notado, es una dinámica muy curiosa con el plantel en el que pues, ya, bueno, no es en el único plantel en donde sucede, ¿verdad? Pero muchos de los alumnos que son regulares dejan de hacer actividades o dejan de poner la misma atención o empeño en el primero o en el segundo corte porque consideran que pues ya tienen pasada la materia. Y sí, hasta cierto punto la tienen promediada. El problema es de que pues no busquen el mínimo, que es el 6, o sea, busquen la calificación que les ayude en tener un buen promedio. A lo mejor algunos de ustedes dirán, no, pues es que ya no puedo elevar mi promedio, no, pero de todas maneras puedes tener una buena calificación para esta asignatura. En este sentido, pues ustedes están viendo que las actividades no son nada complicadas, son actividades muy sencillas, con mucho valor, pero son muy sencillas, por lo tanto les conviene realizarlas porque de esta manera pues estarán obteniendo grandes puntuaciones en términos de su ponderación de la calificación por poco trabajo. O sea, la cuestión es prestarle la atención suficiente a cada una de las actividades y ya está, tienen buena calificación. Por eso yo les sugeriría que pues realicen las actividades, intenten obtenerlas hasta se los pongo así de sencillo, pueden obtener hasta el 10 o el 9 de calificación en este corte, o sea, es muy sencillo conseguir esa calificación. Para aquellos que tengan una limitación de que requieran un 10 o un 9, vean que esto sí es posible en este corte, o sea, sí es posible, si no se recuperaron o si realmente les hace falta un 8, un 9, un 10, en este corte pueden aprovechar esa oportunidad. Se los recomiendo para que no tengan que realizar las actividades de los cortes anteriores al presentarlo como requisito indispensable
para el caso de los talleres de recuperación y oportunidad. Recuerden, para aquellos alumnos que ya estén en esa condición de recuperación y oportunidad, no dejen de trabajar en estas actividades. Presenten sus 4 actividades del tercer corte y aparte realicen las actividades que tengan pendientes del primero y del segundo, porque recuerden que es un requisito indispensable tener cierto porcentaje de actividades para tener una ponderación positiva dentro de su calificación de alguno de los talleres. Recuerden, es un requisito indispensable, además de la actividad que se les llegue a solicitar o de la prueba objetiva que se les llegue a aplicar. Cualquiera de los dos casos es importante que cuenten con la mayor cantidad de evidencias del resto del semestre. Por favor, no descuiden ese aspecto, porque si no van a estar batallando. Ustedes ya están en sexto semestre, no sería o sea, los alcanzó la pandemia, los alcanzó la graduación, no sería conveniente que alguno de ustedes estuviera batallando en términos de obtención de su certificado por una materia, y por una materia tan sencilla como es la de etimologías. Pero lo complicado está en que pues no le presten la atención suficiente a este tipo de materias, por considerarlas, no sé, por no estar, no sé cómo pudiera decirlo, por no gustarles la temática, pero recuerden que hace parte de un programa de estudios, hace parte de una currícula general y pues sí o sí tienen que acreditar la materia, así que por favor no desperdicien la oportunidad de poder acreditar la asignatura y de que no tengan que tener después que presentar evaluaciones o que recursar una materia, o el próximo semestre tener que recursar el semestre por una materia que se les quedó atrasada. O sea, por favor evítense ese aspecto. O sea, realmente la pandemia quizás sí dificultó algunas condiciones, pero también favoreció otras. Algunos de ustedes observaban que tenían mayor rendimiento académico en esta dinámica de trabajo a distancia. Y era curioso porque algunos de ustedes, no muchos, pero sí algunos, en clases presenciales pues eran regulares bajos, pero ahora en esta actividad de trabajo a distancia sí he de reconocer que algunos sí mejoraron sus promedios, y eso pues es bueno porque significa que pues, hacía falta el componente tecnológico dentro del desarrollo de sus habilidades, así que bueno, eso sí me da gusto en algunos de ustedes. Y pues nada, espero que por favor no descuiden la materia. No quiero tener que literal, no quiero tener que verlos en talleres de oportunidad y recuperación. Miren, para mí es tan sencillo volver a hacer actividades, volver a asignárselas y tal, pero el problema es de que pues no vale la pena que ustedes estén esforzándose el doble o esforzándose al término del semestre cuando con el esfuerzo mínimo pudieron haber acreditado la materia. Y me refiero al esfuerzo mínimo porque lo mismo que les digo, las asignaciones que les he realizado no son muy complicadas, así que por favor no desperdicien la oportunidad. Y bueno, ya entrando en el tema para el día de hoy, pues vamos a ver qué es la composición y la derivación. Alguno de ustedes, requiero 3 opiniones de alguno de ustedes, o por lo menos 2. Si no, voy a tener que tomarlos del listado de alumnos que se encuentran aquí disponibles. Quiero que me den las definiciones o las observaciones o las percepciones que tienen de estas 2 palabras. ¿Qué es una composición y qué es una derivación? Y por favor, un ejemplo de lo que son una palabra compuesta y una palabra derivada. Por lo menos 2 por persona. Ya tenemos por lo menos 4 ejemplos y podemos proseguir con el desarrollo de la clase. Ustedes lo hacen de manera voluntaria. Si no lo hacen de manera voluntaria, voy a tener que tomar un par de personas de ustedes y indicarles qué es lo que tienen que realizar. Alguien que recuerde qué es una palabra derivada y qué es qué es una composición y qué es una derivación. ¿Nadie? Vamos a irnos por el orden de listado. No abandonen la sesión tampoco en cuando les empiece a preguntar cosas. No abandonen la sesión y se vuelvan a conectar, porque si aparecen las notificaciones de quién abandona las sesiones. Rosa o Guadalupe, cualquiera de los dos, por favor, indíquenme, recuerdan cuál es la diferencia entre la derivación y la composición, o entre una palabra compuesta y una palabra derivada. Recuerden, es la terminología. No se preocupe si no tiene la definición clara, pero recuerden cuál es la diferencia o ejemplos. Un ejemplo de una palabra compuesta, Rosa, y un ejemplo de una palabra compuesta, Guadalupe. A ver, permítame.
Función de todo un conjunto unificado, unido en cierto orden, una serie de dígitos. Sí, no, pero me refiero a que, Girasol, exacto, ese que es una palabra, compuesta. ¿por qué? No sé, profe. ¿Cómo no vas a saber por qué es una palabra compuesta? ¿Qué podemos ver en la Porque palabra? se forma a partir de la unión de dos palabras. Exacto, es así de sencillo. Esa es una palabra compuesta, aquella que tiene dos raíces en un solo vocablo, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo que alguien recuerde de otra palabra compuesta? Atrapasueño, Ujú. ¿Qué significa atrapasueños? Es la acción o efecto de atrapar sueños. Y esa es una misma palabra, ¿cierto? ¿Alguna otra? correcto. Agridulce. Agridulce. Exacto, agridulce. Y por ahí escuché correcaminos. Baloncesto, Sí, baloncesto también es una palabra compuesta. Ok, ya tenemos varias palabras compuestas. Entonces, ahora vamos a buscar palabras derivadas. ¿Recuerdan cuál es una derivación? Eso sí, ya deberían de tenerlo bien dominado porque lo vimos en latín, que es una derivación, es aquel elemento que se le pone a una palabra para cambiar su significado, pero permanece la misma raíz. ¿Alguien recuerda qué es una palabra derivada o un ejemplo de una palabra derivada? Librería. Exacto. Librería. ¿Por qué? Porque nuestra raíz es... Libro. Exacto. Nuestra raíz de la palabra librería es libro. ¿Alguna otra palabra derivada? Panadería, Exacto. Basural. Basural. granjero, Granjero. arbolito, Arbolito. arbolito, Basurero. miradero, diagnóstico, Diagnóstico. ¿Diagnóstico? ¿Estás seguro de que es una palabra derivada? no sé, Ahí- blancura, ¿Cuál mencionó? blancura, Blancura. Puede ser. ¿Alguna otra? Pastelería. Pastelería. Pues bueno, es como pastelería. Exacto. Bueno, ya con esos ejemplos, muchas gracias. Entonces, ustedes ya tienen los conocimientos, solamente hay que refrescarlos nuevamente. Si se fijan, si saben cuál es la diferencia entre la composición y la derivación. Recuerden, palabras compuestas son aquellas que tienen dos raíces en un solo vocablo. Palabras derivadas son aquellas que tienen una raíz y que tienen un sufijo. Recuerden, estos elementos que están al final de la palabra se les denomina sufijos. Estos sufijos tienen la función de cambiar cierto sentido, pero conservar la misma raíz. En este caso, librería cambia el significado porque no hace referencia solo a un libro, sino hace referencia al lugar donde venden libros. Panadería es lo mismo, hace referencia al lugar donde venden pan. Y así sucesivamente. Arbolito hace referencia a un sufijo diminutivo que hace referencia a que el árbol es más pequeño de lo habitual. Blancura hace referencia a ¿cómo podremos identificar? Que es a la acción y efecto de una gran cantidad de color blanco. Pastelería, el lugar donde se generan los pasteles. Listo, esa es la diferencia en la composición y la derivación. Y para el griego el efecto es muy parecido, pero hay que identificar varias características que ahorita vamos a ver. Miren, vamos a identificar una serie de palabras que son composiciones griegas y que son palabras que persisten hasta nuestros días. Por ejemplo, nosotros tenemos una palabra como prosopografía. ¿Alguno de ustedes había escuchado esa palabra? Prosopografía. ¿No? ¿Prosopografía es una palabra compuesta o es una palabra derivada? compuesta. Exacto, ¿por qué, No, José? no sé.
Yo pensé que era derivada porque se me hacía que tenía dos palabras. Es que son dos palabras compuestas, ¿no? Bueno, palabras compuestas. Exacto, es una palabra compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos raíces. En este caso tenemos prosopón. Nuestra palabra prosopón, que viene del griego prosopón, que significa rostro o cara, y grafía. Grafía, recuerden que es trazo o forma gráfica. En este caso, prosopografía es una palabra que hace referencia a la descripción del aspecto exterior de una persona. Esta es una ciencia, así como, bueno, no es una ciencia, es como una ciencia auxiliar de la psicología o de la estética. Y aquí podemos identificar que es una palabra compuesta por las palabras prosopón y grafía. Por tanto, esta palabra se determina como una palabra compuesta de origen griego, que persiste hasta nuestros días. Recuerden, mucho del vocabulario que nosotros identificamos, quizá prosopografía en su vida la hayan escuchado, los entiendo, yo tampoco es como muy común escuchar ese término, pero lo curioso de las etimologías, o lo curioso de este ejercicio de aprender griego, o por lo menos entender las raíces grecolatinas del español, es que cuando a ustedes se les presente un vocablo nuevo, cuando ustedes vean en un artículo, cuando ustedes vean en la televisión, cuando vean en internet un vocablo que desconozcan, lo primero que se tienen que remitir es al fraccionamiento de esta palabra. O sea, cuando a ustedes se les presente una palabra desconocida, el primer ejercicio que yo les recomendaría que hagan, pues simplemente ejercicio intelectual o simplemente ejercicio de curiosidad, es que separen las raíces de cada una de esas palabras que no entienden. Al momento en que ustedes busquen la raíz de esa palabra, quizá ya les dé un sentido de a qué se refiere. Por ejemplo, en la palabra prosopografía es un poco complicado, porque a lo mejor la única parte que ustedes pueden identificar es grafía, que hace referencia a grafo o a parte física o a escritura. Prosopón sí es una palabra que pues no es muy común, pero eso lo pueden ir haciendo como un ejercicio del día a día. Si se encuentran con una palabra nueva que desconozcan, este mismo ejercicio que acabamos de hacer lo pueden ir realizando, y no es muy complicado. Si con un poco de curiosidad y a lo mejor con un poco de internet pueden identificar el significado de las palabras. Es curioso porque, bueno, en mi caso cuando tenía su edad sí hacía ese ejercicio. No sé si seguramente que sí lo han hecho para ciertas palabras que les interesan, a lo mejor no para todas las palabras que son desconocidas, pero sí para ciertas palabras que les interesan. Por ejemplo, otra palabra que compuesta que bueno, que tiene un origen griego, pero que es muy utilizada actualmente y que está dentro de mucho del vocabulario, es hipertrofia. ¿Alguien sabe qué significa la hipertrofia o hipertrofia? El crecimiento de algo, ¿no? Algo así. Exacto, aquí tenemos desarrollo excesivo de algo, pero hay que identificar hiper. No sé si, por ejemplo, han escuchado la palabra hipertensión, que es más de, o hiperactivo. Exacto, es que la palabra hiper por sí misma hace referencia a algo que está más allá de lo normal, a más allá del límite, que está superior al límite. Y luego la palabra trofia, que significa desnutrición. En este caso, perdón, no significa desnutrición, significa nutrición. En este caso, hipertrofia significa más allá de la nutrición, por tanto se considera como desarrollo excesivo de algo. No sé si este término de hipertrofia lo hayan escuchado, no sé, alguno de ustedes que haya en alguna ocasión hecho ejercicio. Cuando uno hace ejercicio y quiere tener crecimiento muscular, lo que busca es la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Pues bueno, el desgaste de las fibras musculares y que esas fibras musculares vuelvan a desarrollarse. O sea, vuelvan a crecer. Eso es lo que se refiere a la hipertrofia. Seguramente esta palabra a lo mejor no la habían escuchado, a lo mejor la habían escuchado pero no sabían a qué se refería, pero ahora ya saben que la hipertrofia es el desarrollo excesivo de algo. Por ejemplo, también puede haber una hipertrofia en aspectos musculares benignos o malignos. En el caso normal, la hipertrofia pues es algo bueno, pero no siempre puede ser así. Después tenemos otra palabra que quizá a lo mejor tampoco sea muy común. Antinomia. Aquí tenemos el significado, que es la contradicción entre dos principios racionales. Que tenemos la palabra anti, que significa en contra de o en vez de, y nomia, que significa principio. Por lo tanto, nuestra palabra compuesta antinomia es contrario al principio, es la contradicción entre dos principios racionales. Después tendremos la otra palabra, que es anfiteatro.
¿Alguien sabe qué es un anfiteatro? Anfiteatro, perdón. No, ¿no habían escuchado esa palabra? Seguro que sí. No. Bueno, Anfiteatro, lugar público de la civilización romana. O no sé si sea esa. sí, exacto. La traducción literal sería teatro donde se pueden ver a los dos lados. O sea, porque anfi hace referencia a ambos lados, o sea, dual. Y teatrón hace referencia al teatro. Recuerden que el teatro tiene un origen en la cultura griega o en la cultura helénica, lo que acaba de mencionar Miguel. Perdón, José. Y bueno, estas son palabras compuestas. Si identificamos, cada una tiene dos raíces distintas. En este caso, bueno, para este caso vamos a identificar otros compuestos propios. Se les llaman compuestos propios porque están compuestos solamente por una vocal. A ver, denme un minuto. En este caso, vamos a identificar algunas de estas. Antes de identificar los significados, recuerden, a partir de ahora vamos a identificar palabras de uso cotidiano, pero que tienen origen griego. Por este caso, vamos a identificar algunos de estos vocablos como un ejercicio solamente de vocabulario, pues sí, de acrecentamiento de vocabulario. En este caso, ¿alguien sabe qué significa la palabra atrofia? ¿O qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra atrofia o atrofiar? Sin tener... Lo contrario a la de otra, ¿no? O sea, cuando se debilita, por ejemplo, un músculo por no usarlo. Exacto, cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes, exacto, muy bien, Oscar, finalmente ya ustedes mismos van relacionando eso. Atrofia significaba desarrollo. Entonces, A significa negación o privación, por tanto es sin desarrollo o sin crecimiento. Ese es el ejercicio que deberán de hacer a partir de ahora en cada una de las palabras que ustedes encuentren que duden del significado. Finalmente la atrofia es eso, la atrofia es la pérdida del desarrollo de alguna parte, ya sea desarrollo muscular o desarrollo orgánico y tal. La atrofia es eso, falta de desarrollo. Por ejemplo, cuando ustedes se lastiman un brazo o una pierna y de repente les ponen un yeso, ustedes... pues no, bueno, falta de desarrollo. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Cuando ustedes se lastiman alguna extremidad, lo que sucede es que los enyesan y esa parte queda inmóvil durante un tiempo específico. Posteriormente, cuando les quitan el yeso, ya mucho de su músculo ya se atrofió. ¿Por qué? Porque al tenerlo inmóvil, pues obviamente ya no tiene el desarrollo muscular que había tenido anteriormente. Por eso no sé si en alguna ocasión alguien haya tenido algún pariente o ustedes mismos hayan visto alguna lesión que requirió de ser enyesada o ser inmovilizada y que posteriormente esa parte tuvo un decrecimiento, o sea, disminuyó el tamaño muscular o el tamaño de la extremidad. Seguramente que a lo mejor en el resto de su vida, si llegan a tener una lesión, van a ver esa diferenciación. Y ese fenómeno se conoce como una atrofia muscular. Y ahí tenemos nuestro origen, bueno, nuestro significado de la palabra atrofia. Después tenemos otra palabra como es acéfalo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra acéfalo? Recuerden. Que no tiene cabeza. ¿Que no tiene qué? Cabeza. Exacto, céfalo significa encéfalo, en este caso se refiere a la cabeza. Y cuando ustedes hablan de acéfalo, significa que carece de cabeza sí, finalmente, o de cerebro en este caso. Acromatopsia, seguramente que es muy complicado que alguien haya escuchado esta palabra, pero vamos a ir separando esta palabra. Ac significa negación. Croma, ¿alguien se le viene a la mente alguna relación con cromato o con croma? En términos de con colores, ¿no? Exacto, colores, Oscar. Exacto, entonces llevamos a negación, colores y topsia. ¿Qué significará topsia? Abrir algo, observar algo, abrir algo. Puede ser.
¿Puede ser como análisis o estudio, algo así? Exacto, técnicamente ¿No? nuestra palabra sería acromatopsia. Entonces, si dijimos que no color topsia, significa que hace referencia a que no se puede percibir los colores. La palabra cromatopsia es una condición clínica en la cual el paciente no puede percibir los colores. Como lo que ustedes ven a veces en las caricaturas de que los perros no ven colores, técnicamente. Esa es la cromatopsia, la incapacidad del ojo humano, del ojo, por percibir colores, en este caso cromos. El cromo hace referencia al término de colores. ¿Sí vamos claros con esto? Este ejercicio yo se lo sugiero, háganlo como un ejercicio como de curiosidad o de creatividad. Eso, créanme que incrementará su vocabulario y que posteriormente les puede ayudar en exámenes o por ejemplo, para los que estén interesados en la educación superior, seguramente le encontrarán un par de palabras que les llamen la atención, así como que no entiendan muy bien qué significan en sus exámenes, pero si ustedes más o menos desprenden o van fraccionando las palabras según las raíces, seguramente les dará mayor claridad en la significación de dichas palabras. A lo mejor puede que no entiendan el concepto total, pero ya con que tengan una pequeña idea, puede que vayan discriminando las respuestas, los distractores en las preguntas. Se los digo porque, bueno, he trabajado en algunos procesos de creación de, de creación de preguntas para exámenes de admisión para educación superior, y muchas veces el detalle está en que palabras así pudieran llamar la atención, pero si ustedes no tienen como la raíz o no conocen la raíz, pues evidentemente las descartan por desconocimiento. Ese es un fenómeno que se da en los exámenes, en cualquier examen, es el descarte de opción por desconocimiento. Y pues muchas veces, si ustedes ya conocen la terminología o ya más o menos le encuentran la raíz a una palabra, pues ya van a poder identificar lo que significa esa posible respuesta o ese distractor. Podrán discriminarlo entre si es una posible respuesta o si solamente es un distractor porque no coincide con lo que se les está preguntando. Y la siguiente palabra, afonía, ¿a qué le suena? Literalmente. Una pérdida de la voz. Exacto. Pérdida de la voz. Exacto, vamos a separar esto. A significa negación o privación. Fonía hace referencia a fonos, que significa sonido o emisión de sonido. Entonces es la incapacidad de emitir sonido. Esa es la fonía. Después tenemos agonía. ¿Alguien sabe? Eso sí, seguramente se han escuchado esta palabra, agonía. Pero ahora van a saber por qué se llama agonía la agonía. ¿No? El punto de morir. Exacto, la agonía es el fenómeno en el que pues estás en la transición, en el que todavía no te mueres, pero todavía tienes algunos signos vitales. Vamos a amorfo. ¿Qué le suena amorfo? Que no tiene una forma. Exacto, recuerden, la palabra morfo hace referencia a la forma. En este caso, antropomorfo, que es parecido a la forma humana. Por ejemplo, para los desarrollos musculares están las palabras ectoformo, mesoformo, endoformo, que son los tipos de cuerpo humano que pueden existir. El caso de endoformo, aquellos que desarrollan mucha musculatura. Ectoformo son aquellos individuos que no desarrollan mucha musculatura porque son altos. Y mesoformo son aquellos que tienen la perfección en términos de desarrollo muscular. Y amorfo sí es una palabra que dice negación o privación de la forma. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Este es el ejercicio que les digo. Ahorita ya en este caso de etimologías, ya no estaremos, sí estaremos viendo las palabras griegas con los significados y tal, pero en realidad ya ahorita los vamos a estar intentando relacionar con nuestra cotidianidad y con nuestro vocabulario. Este es el ejercicio que verán que se repite en muchas de las actividades que tienen en su libro y en las actividades que se les solicitan. Ya no estaremos tan pendientes de identificar las características del griego como tal, sino la relación que tiene el griego con las palabras y el vocabulario en español. Por ejemplo, tenemos otro vocablo que es anarquía. Seguimos en la misma, negación o privación. ¿Qué significa la anarquía? Seguramente esto sí lo han escuchado. ¿Qué es la anarquía? ¿No?
Es como la estructura gubernamental de un estado. Y como falta de orden. Doctrina política. Exacto, anarquía hace referencia a la política o al orden público, y anarquía, tiene la negación o privación, significa la falta de orden o política pública. Exacto. Y eso pues seguramente lo han escuchado en canciones, lo han escuchado en algún artículo, lo han visto en algún artículo, lo han visto en una película de que reina la anarquía. Sí, significa que reina la falta de poder, la falta del orden público. En este caso, esta es una palabra muy sencilla, anómalo. ¿Qué significará anómalo? Que es distinto mal. Que es la negación o la privación de lo normal. Nómalo hace referencia a lo normal o a lo habitual. ¿Sí estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Ok, apatía es una palabra que ocasionalmente describe su actitud. No es cierto. En ocasiones, pero no siempre. Diferente. Exacto. Nos está diciendo desinteresados. Sí, pero vean, vean, esta es la importancia de ir viendo como la significación de la palabra. En términos de participación, en ocasiones sí reina ¿qué? La apatía, la negación o la privación del sentimiento, o en este caso, la emoción. Por tanto, la apatía significa eso, falta o negación de atención, en este caso, de sentimiento frente a una situación. ¿Sí estamos claros? Contéstenme. Ok, entonces, la última palabra que vemos que es de negación o privación es ateo. ¿Alguien había escuchado la palabra ateo? Sí, ¿Qué significa la palabra ateo? los que no Los que pretendemos. somos la mayoría. Que niega la existencia de Dios. Negación a Dios. Sí, exacto, que niega o priva la teología. Recuerden, teo significa, viene del término griego teología, que teología hace referencia al estudio de la religión o a la religión como tal, o a los preceptos dogmáticos de la religión. Por tanto, ateo significa la negación o privación de la religión. ¿Sí estamos claros? Y pues bueno, estas palabras ya las teníamos acá. Sí. Atrofia, falta de desarrollo, acéfalo, carece de cabeza, acromatopsia, incapacidad de percibir visualmente los colores, afonía, que no produce sonido, agonía, angustia o congoja del moribundo, estado que precede a la muerte, amorfo, que no tiene forma, anarquía, ausencia del poder público, anómalo, irregular o extraño, apatía, sin emoción o sentimiento, o sea, técnicamente indiferencia. Ateo, sin religión. Sigamos claros, estas son palabras compuestas, pero son compuestos propios. Recuerden, compuesto propio es que uno de los compuestos propios es a o an, que es la negación o privación. Y bueno, tenemos otros ejercicios que ya una vez ya vimos las composiciones, ya vimos palabras compuestas, ahora pasaremos a las palabras derivadas. Recuerden, palabras derivadas son aquellas que tienen una desinencia, que su raíz permanece, pero lo que se modifica es su complemento. En este caso, el complemento es del sufijo. La lista de sufijos tenemos aquí itis, ico, ica, ismo, ita, ma, cis, iterio. Vamos a ver algunas palabras o algún vocabulario con estas palabras. Recuerden, este proceso de la formación de palabras se realiza a través de sufijos. Estos son nuestros sufijos. Se le integran a la raíz del vocablo, agregándolos así una idea determinada. Los que más nos interesan por su producción de voces españolas son estos. Hay más en el griego, pero los que nos interesan son estos porque estos permanecen todavía en el vocabulario que nosotros manejamos actualmente, así que por eso es la pertinencia de este tipo de sufijos. Existen una variedad de varios sufijos más, pero no son permanentes en el vocabulario del español. Por ejemplo, tenemos esta palabra que es, tenemos hepatitis. ¿Qué podemos identificar en esa palabra? La palabra Hepa y hepatos, que hace referencia al órgano que nosotros tenemos en el interior, que se hace referencia al hígado. Recuerden, cuando dicen que tiene una enfermedad hepática, hace referencia a una persona que tiene una enfermedad en el hígado. Cuando tiene, y en este caso la hepatitis, recuerden que es una enfermedad
me parece que es bacteriana, que se da en la inflamación del hígado por una reacción a ciertas bacterias en el hígado. Por lo tanto, tenemos hepatos más itis, tenemos hepatitis. Hepatitis significa, recuerden, el sufijo itis hace referencia a la inflamación. Por lo tanto, cuando nosotros agregamos itis a nuestra palabra de hepatos, significa que sería hepatitis, y hepatitis indirectamente, más bien directamente, nos diría que es la inflamación del hígado. Es una condición que se da por la reacción inmunológica del mismo cuerpo ante ciertas condiciones bacterianas. ¿Sí estamos claros? Y recuerden, esto es diferente al proceso de composición. El proceso de composición son dos raíces, pero esta no es una raíz. Esta es es un sufijo que puede ser auxiliar de otras palabras, y ahorita lo veremos. Lo mismo sucede con el estómago. En este caso es gastrón o gastren o gastros. En este caso, gastros más itis sería gastritis. ¿Y la gastritis qué es? La inflamación ¿de qué? Del estómago. ¿Sí estamos claros con este ejercicio de incorporación de sufijos? Sí. Ok. Esos serían los sufijos en el caso del sufijo itis. Ya recuerden, aquí tenemos el sufijo itis en griego y el sufijo itis en el castellano. Después pasaríamos con la derivación del sufijo cis. En este caso, cis hace referencia a la acción. En este caso vamos a ver amibiasis. ¿Saben qué es la amibiasis? Bueno, aquí abajo aparece enfermedad provocada por las amibas. ¿Sí saben qué es una amiba? ¿O no saben qué es una amiba? O ameba, depende de la pronunciación. Sí. ¿Qué es? Parásito, ¿no? No sé. Un parásito. Exacto, es un parásito que se aloja en la cavidad abdominal de muchos bueno, en el intestino grueso. En algunas personas que tienen contacto con agua contaminada o con algún alimento contaminado, este animal es microscópico y se puede, pues bueno, se desarrolla dentro del cuerpo humano. Y pues entonces, si decimos amiba más isis, que es acción, entonces tenemos la acción del animal, que en este caso son las amibas. Entonces, cuando nosotros juntamos los dos vocablos, el vocablo amiba, y agregamos el sufijo cis, nosotros estamos hablando de la acción de las amibas. ¿Y dónde viven las amibas? Pues bueno, en el interior de los organismos humanos. ¿Sí estamos claros con eso? Ok, recuerden, el sufijo cis hace referencia a acción. Esta es la tablita que les pudiera ayudar para identificar los sufijos y las características de los sufijos. Y yo les pongo estos ejemplos porque en la actividad para esta semana, técnicamente este ejercicio que estamos realizando de identificar la raíz, el sufijo y que crear una palabra o un vocablo, eso es lo que van a estar realizando en la tabla que, si ya observaron, está presente en su actividad número 2. Así que por favor, no usen estos ejemplos, me daré cuenta, pero sí pueden guiarse con la explicación que se está dando acá. Después tenemos otra palabra que es escoliosis. Escolios, que es desviado, y isis, que significa la acción de desviado. Por lo tanto, eso tiene un significado de la desviación de la columna vertebral. No sé si hayan escuchado esa terminología, escoliosis. Es cuando una persona tiene una condición clínica que su columna vertebral está como en forma de una S. Y eso se da por un desarrollo infantil problemático o por enfermedades congénitas. ¿No habían escuchado hablar de ese término? Escoliosis. ¿No? ¿Jamás? Ok. Entonces, después otra. Necrosis. ¿Habían escuchado de esa palabra? Necrosis. Generalmente, me parece que alguna vez por lo menos lo se explicó. A lo mejor sí lo vieron. Necrosis sí lo vieron en ciencias de la salud. Depende, posiblemente. Necrosis está compuesta por... no es, Sí, es un padecimiento, ¿no? es un padecimiento clínico. Sí, más que una enfermedad, es un padecimiento clínico.
Un padecimiento clínico que hace referencia a necros, que significa muerto o cadáver o putrefacción o descomposición, y necrosis significa acción o efecto de la descomposición de un tejido orgánico. Entonces, por ejemplo, la necrosis es un término que se usa en el ámbito médico para determinar que una parte, por ejemplo, cuando ustedes no se sufren una cortadura considerable o que se les, no sé, que se les amputa un miembro, un dedo, una pierna o un brazo, y ya los médicos dicen, no, es que ya el tejido se está necrosando, significa que el tejido ya se está muriendo, se está gangrenando, está entrando en un proceso de putrefacción. Por eso es de que ya no pueden incorporarles ese miembro, porque ya se está necrosando. Necrosando es de que ya se está perdiendo la vitalidad en ese órgano o en esa extremidad. Si estamos claros con ese otro tipo de sufijo, con el sufijo cis, que hace referencia a acción. ¿Sí estamos claros? Ok. Ahorita, antes de finalizar la sesión, les iba a poner una actividad, pero creo que no va a alcanzar el tiempo. Ahora, ¿tienen otra actividad posterior? ¿Tienen clase con alguien No, más? profe, póngala. Es un cuestionario como el que han realizado anteriormente, pero con este tipo de vocabulario. Son solo 10 palabras en las cuales ustedes identifican la palabra y el significado correcto. Pero sí me interesaría que fuéramos avanzando con esto para poderla aplicar, porque hay algunas palabras que quizás sí no conozcan. Por ejemplo, tenemos otro tipo de derivación, otro tipo de sufijo que es ico o ica, que hace referencia a relativo a la ciencia. Por ejemplo, una palabra que es cibernética, en este caso, se usa el kibernetic, que hace referencia a piloto, y ike. Ok, alguien estaba hablando, pero ya tuve que silenciar ese micrófono. Ok, entonces, cibernética es el estudio de las conexiones nerviosas en los seres organizados, las transmisiones eléctricas en las máquinas. O sea, a pesar de que la cibernética no estaba pensada en el desarrollo de los griegos, ya existía una palabra que hace referencia a piloto, en este caso al control o a las conexiones, que hace referencia a este estudio de las conexiones. Y ICO hace referencia a lo relativo a la ciencia, o sea, que se encarga del estudio de. Otra palabra que tenemos es ethos, o en este caso costumbre, y tica significaría la conjunción entre ethos, y tica significaría el estudio de la ética, por lo tanto sería como filosofía moral, o el estudio de la moral en realidad. No tanto filosofía moral, sino el estudio de la moral. Después tenemos física, que hace referencia a fisis, que hace referencia al término de naturaleza. Y icos, pues obviamente que es el relativo a la ciencia, que sería físicos, significa la ciencia de la naturaleza, de las propiedades del cuerpo. Después tenemos, y así con cada uno de los sufijos. Antes de que se termine la sesión, sí me gustaría ponerles la actividad. No faltaría mucho, cada uno de estos son ejemplos. Los dejaré en una presentación. Esta presentación se las dejaré en la plataforma de Classroom, pero antes de eso sí les quisiera aplicar la actividad. Recuerden, es una actividad en donde ustedes se registran. Igual, ya conocen el modo en que se realiza. Ahorita les comparto el enlace y con eso finalizamos la sesión del día de hoy. De todas maneras, la presentación se las estaré dejando. En esta ocasión sí les dejaré la presentación porque son ejemplos del uso de los sufijos y ya eso más o menos les va a dar como pie para que vayan entendiendo la actividad número 2 que tienen para realizar esta semana. De todas maneras, con los primeros 3 ejemplos del uso de sufijos griegos, yo creo que ya tienen más o menos una idea. Denme un minuto, ahorita les pongo el enlace. Verifiquen en el chat, ahí les voy a poner el enlace. Por favor ingresen, ahorita voy a estar viendo en el panel de control quienes ya se están incorporando. Y pues bueno, damos inicio con esa actividad y pues bueno, al terminar esa actividad ya presentamos resultados y pues finalizamos la sesión. No tengo a nadie conectado. Se tarda bien harto, profe.
se puede crear, sí, sí. El internet no es como que esté muy bueno. Ah, ya. ¿Pero qué se está tardando? ¿El ingresar? Cargar. Ah, ya. No me carga. De hecho, no cargo, bro. No sé si sea el link. Pasa mucho, profe. No carga. El internet no creo que sea. Ah, lo paso nuevamente. Cállate, gente, no puedes decir nada. Güey, vaya, el vecino no sirve. Ya no se robó el wifi. Ahora sí ya pueden ingresar. Sí, ya vi que se conectaron. Ya Miguel ya se conectó. Guadalupe ya se conectó. Humberto ya se conectó. Eric, Yasmín, Iván, Teresa, Oscar, Yolanda, Pedro, Leslie, Dayani, Giselle, José, Luz, Francisco, Carla. Bueno, ahorita que esté la mayoría conectados, iniciamos y ya con eso finalizamos. Son solo 10 preguntas en las cuales les pregunta, se pregunta los significados de varias palabras. Dependerá como de su capacidad de vocabulario o de retención, el saber el significado de las palabras. A lo mejor habrá algunas que realmente no conozcan, que sí sea muy raro que las hayan escuchado anteriormente, pero habrá otras que sí son muy sencillas de identificar. Habrá otras que sean complicadas en el término de las respuestas, porque sí hay varios distractores que se parecen, así que pues, bueno, tendrán que tener cuidado con eso. Tengo 26 participantes y en la sesión tenemos 42, así que hay que esperar por lo menos unos 35 para iniciar la sesión. Quizá habrá algunos que tengan inconvenientes con la conexión y pues bueno, tendremos que iniciar sin ellos, pero en el resto ya por lo menos cuando seamos 35 iniciamos, empezamos. Listo, tenemos 30 participantes. No sé si el resto sí se vaya a conectar o ya iniciamos porque ya no veo movimiento en el registro de participantes. No sé si haya tenido dificultades o estén teniendo dificultades. Pero sí me gustaría ya iniciar la actividad. No sé, por lo menos otras 2 personas que se conecten. Si no, pues bueno, iniciamos ahorita ya el cuestionario. Les digo, es un cuestionario sencillo, nada más es para como confirmar algunos de los aspectos que estuvimos viendo el día de hoy. Lo que me hubiera gustado es poderles hacer una distinción entre palabras derivadas y compuestas, pero en realidad ese es un ejercicio demasiado sencillo. Si lo pueden hacer, si lo identifican. Ya tenemos 31, uno más para que estén equilibrados, o 2 más para que estén equilibrados a 33. No sé el resto,
No sé qué estén haciendo por ahí. No sé si no estén conectados. No sé si estén al pendiente de la sesión. Digo, para que no estén, no hagamos esperar al resto de compañeros. Evangelina, listo. Entonces, faltaría uno. En cuanto esté uno más conectado, iniciamos la sesión. Tenemos 32 participantes, falta uno. ¿Quién se incorpora? Pues ni modo, yo creo que van a tener que jugar en desventaja los Raccoons. No sé qué significa Rictus. Bueno, en fin. Entonces les voy a dar a iniciar y se les van a presentar las preguntas. Ya saben el proceso. Entre más se tarden, menos puntuación tienen. Así que intenten hacerlo lo más rápido posible. Ya acabamos. Sí, en breve aparece el progreso en la tabla. Sí aparece la presentación, ¿no? Sí aparece el panel de control. ¿Sí están observando el panel de control? Sí, se parece. Ok, ahí Sí. todavía se percibe que algunos de los Pix y los Squirrels no han terminado. Ya los desbancaron. Vamos ganando, a ver quién le gana. Miren, yo creo que van a ganar los Squirrels porque... Ah, no. Todavía no terminan. No, no es mi equipo. Pero es que todavía tienen muchas, Tienen muchas preguntas por contestar. Este pedo estuvo bien raro. Teníamos uno menos, no, sí, si perdemos es por eso. Claro. Cállate, más bien ganaron por eso. Hasta aparece en la Liga MX.
pura corrupción. Ya no se ve movimiento. Yo creo que ya terminaron el resto. Y alguno que otro no. Ah, no sé ya. Se equivocó. No, Es que está esto bien raro. no. Si la neta sí, profe, no, sí. Miren, tienen un porcentaje de precisión del 66%. O sea, no están tan mal. Recuerden, en las últimas sesiones, en las otras temáticas sí tenían una precisión como del 40%. Ahorita con este tema sí les fue un poquito mejor. Depende. ¿Se ganan los rayos? Sí, Se conviene. ni modo. Ya terminaron. Pues, de uno son como 6,000 puntos. Ni modo, ganaron. Es que teníamos uno menos. No. Listo, ganaron los Squirrels. Ganaron. Entonces, miren, recuerden, ya ahorita vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Les agradezco la atención. Si tienen dudas sobre las actividades, recuerden, me pueden enviar un mensaje ya sea por Facebook, aquí están los resultados individuales, por Facebook. Miren si tuvieron buenos resultados. Por Facebook o por WhatsApp, cualquiera de los dos estoy disponible en la plataforma. Recuerden, sí les puedo contestar, pero solo si me adjuntan solo si hacen el comentario en la actividad que presentan. De otra manera no aparecen las notificaciones. Así que les recomiendo que sea más en Facebook o en WhatsApp si tienen alguna duda. Recuerden, son muy sencillas las actividades, así como esta serie de preguntas. Más o menos tienen que desarrollar un par de palabras en las tablas, así que espero que no tengan mayor problema. Tentativo la fecha ya habíamos establecido la fecha para la próxima sesión. Quedamos al pendiente y pues ya esa sería la última sesión que estemos trabajando en ordinario. Ya para los alumnos que estén en talleres, pues bueno, seguiremos trabajando, pero para el resto pues ya sería la última sesión que estemos llevando a cabo. Así que por favor, me gustaría que igual la mayoría de los que estuvieron acá tengan la oportunidad de estar en la última sesión. Y pues nada, les agradezco la atención del día de hoy y pues espero que tengan un excelente día. Si tienen dudas, estamos al pendiente. Igual, les agradecería que se fueran despidiendo. Sí, Emilio, en el chat pueden anotar su nombre para lo del registro de asistencia. Para quienes hayan llegado ahorita y no hayan anotado su registro de asistencia, por favor anótenlo. Y pues nada, les agradezco la atención. Espero que no tengan, bueno, que si llegan a tener dificultades, estamos atentos en cualquiera de los canales que les mencioné. Y pues nada, les agradecería que se fueran al momento en el que se desconectan, se despidan tanto de mí como de sus compañeros, siempre y cuando guarden respeto si es que se llegan a despedir de alguno de sus compañeros, para evitar conflictos, porque recuerden que esto está siendo grabado y posteriormente se sube a la plataforma. Así que, pues nada, les agradezco la atención y pues estamos en contacto. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Guadalupe. Nos vemos, José. Nos vemos, Francisco. Buenas tardes. Nos vemos, Alejandra. Miguel, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Giselle. Hasta luego, Francisco. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, Yolanda, Humberto, Germán. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, Mari Carmen. Es, profe. Nos vemos, Iván. Hasta luego, profe. Hasta luego, Pedro. Hasta luego, profe. Hasta luego, Evangelina. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Hasta luego, Leslie. Buena tarde. Bye, profe. Hasta luego, Liliana. Hasta luego, profe. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Araceli. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Laura. Hasta luego, Rosa. Bye. Hasta luego. Gracias, profe.